Con su venia, señor presidente. Buenos días a todas y todos los mexicanos, que es para quien hablaré el día de hoy, ya que hoy nuestro pleno se encuentra casi vacío. El PRIAN viene hoy dispuesto a aprobar, entre otras leyes, la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. Con tal disposición, pareciera que no conocen o no han leído el proyecto de ley, pues de otra forma no se explica que aprueben en sus términos dicho dictamen. En el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que el texto de esta ley está plagado de principio a fin de vicios e imperfecciones tales como evasión de la legalidad, opacidad, perpetuidad inexplicable e inconveniente de la figura del Fondo Mexicano del Petróleo, concentración excesiva de facultades en muy pocas manos, discrecionalidad en el manejo de los recursos financieros que son de todos los mexicanos y sobre todo autoexculpación adelantada por previsibles malos manejos de parte de los comisionados. Así, se señala que las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal no serán aplicables al Fondo Mexicano del Petróleo. El Fondo Mexicano del Petróleo, fideicomiso público del Estado, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente, el Banco de México como institución fiduciaria, forma parte de la Federación y no será considerado entidad paraestatal. Es decir, es un fideicomiso público que no se considera público y se extrae de la legalidad para ser manejado discrecionalmente. El contrato constitutivo del Fondo Mexicano del Petróleo tendrá una duración indefinida y con carácter irrevocable, para que el Ejecutivo Federal lo maneje a su gusto por siempre, como si verdaderamente fueran eficientes y no fueran recurso de los mexicanos. Los miembros independientes del Comité de Administración serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, o sea, no serán independientes, pues responderán a su patrón Peña Nieto, que sin duda colocará ahí a miembros del cartel de los saqueadores del país. La política de inversiones y de administración de riesgos para la reserva del fondo incluye buscar el máximo retorno a la inversión con un nivel adecuado de riesgo y buscar una diversificación del riesgo mediante una composición de cartera en activos financieros tales como bonos soberanos indexados a inflación, bonos corporativos y acciones, entre otros. Con este nivel de generalidad, expondrán los recursos de la reserva del fondo con el riesgo de perderlos y seguro lo harán perjudicando aún más a los mexicanos. En el colmo de la opacidad y del cinismo, el auditor externo del Banco de México, contratado por el secretario de Hacienda, será también auditor externo del Fondo Mexicano del Petróleo y solo enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión copia de los dictámenes que presente al comité, sin que el Congreso pueda opinar sobre los resultados. Significa que el secretario de Hacienda va a contratar a un auditor externo para que lo audite a él, en su carácter de presidente del Comité Técnico del Fondo, en las cuentas del Fondo, y le informe de los resultados al mismo secretario que lo contrató. O sea, serán juez y parte, por lo que sin duda aumentará la corrupción y la opacidad del Ejecutivo. Tanto cinismo y desfachatez lastima a los mexicanos. Para finalizar, más discrecionalidad, vías a la ineficiencia y a la corrupción, cubriéndose las espaldas y lavándose las manos por adelantado, pues los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando actúen conforme a sus facultades. Termino, presidente.
cuando los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles, en ambos casos con base en la información disponible al momento de la decisión. En los procedimientos de responsabilidad que en su caso se lleven a cabo en contra de los miembros del comité, será necesario que se acredite el dolo o la mala fe con que se condujeron. En México, el problema no es acreditar el delito y la corrupción, el problema es aplicar la ley a los ladrones y corruptos solapados desde lo más alto del gobierno, que sin ningún rubor los hace diputados y senadores. Compañeras diputadas y diputados, legislemos a favor del pueblo mexicano. No aceptemos las aberraciones de este dictamen y rehagamos la ley y el dictamen. Honremos el juramento que hicimos al tomar posesión como diputados y respetemos la Constitución. Dignifiquemos a nuestros héroes como Vicente Guerrero, quien dijo: la patria es primero, porque de lo contrario, los mexicanos traicionados estaremos esperándolos en la consulta popular sobre la reforma energética que se aplicará en el mes de junio de 2015 para echar abajo estas leyes entreguistas y privatizadoras. Finalmente, les comparto esta frase de Joseph Pulitzer que viene al caso. Lucha siempre por el progreso y la reforma. Nunca toleres la injusticia o la corrupción. Lucha siempre contra los demagogos de todos los partidos políticos. Nunca dejes de sentir simpatía por los pobres. Dedícate siempre al bienestar público y nunca tengas miedo de atacar aquello que está mal, porque les pido se suspenda la discusión de este dictamen y se devuelva a comisiones para su debido proceso. Muchas gracias por su atención.